Buenos días, buenos días. Vamos a esperar a que se agreguen sus demás compañeros. Vamos a esperar a que se vayan agregando sus compañeros, muchachos. Buenas tardes, buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, buenos días. Vamos a esperar a que se vayan agregando sus compañeros. Y vamos a esperar a que se vayan agregando un poquito más, muchachos. Recordemos que tenemos que esperar los 5 minutos reglamentarios hasta que pasemos a lo que viene siendo la diapositiva del día de hoy. Bien, veo que ya la mayoría está aquí. Vamos a esperar 2 minutitos más. Esperemos que se vayan conectando los demás compañeros. Bien, vamos entonces a iniciar, muchachos. Ya pueden apagar sus cámaras si así lo desean. Y vamos a ver todo lo que es las propiedades. La anterior clase, recuerdo que les expliqué 3 propiedades, si no me equivoco, me refrescan la memoria. Eran estas 3 propiedades. Sí, maestro. Perfecto. Bien, ya tenemos esas 3 propiedades, así que vamos a pasar a la siguiente parte, que es esto de acá. Me avisan, por favor, copien esta parte de aquí para que cuando ya empiece a mostrar lo que viene siendo las propiedades y cómo funcionan, pues no espere tanto lo que estén copiando. Es como que nomás estén atentos a ello. ¿Me avisan?
¿Me avisen cuando termine, muchachos? Ya está, maestro. Sí, perfecto. ¿Los demás? ¿También? Muy bien. Entonces Ya, maestro. vamos a explicar eso. Dice, si B y C son números reales y N es un entero positivo, y además tenemos estas dos funciones f y g, las siguientes son propiedades de límites, ¿ok? La primera, el múltiplo escalar. Nos dice que si yo tengo una constante que está multiplicando a una función o en general cualquier tipo de constante que esté multiplicando a una variable, yo puedo sacar lo que viene siendo esa constante, calcular el límite con las propiedades anteriores que habíamos visto y al final el resultado multiplicarlo por la constante. Maestro, no me quedó nada claro. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo. Yo tengo que calcular el límite de 5x cuando x tiende a 3. Puedo aplicar esta propiedad sacando el número 5 de lo que está dentro del límite. Es por eso que queda aquí afuerita, si lo notamos. Esto, por propiedad de las anteriores que habíamos visto, el límite de la x de la identidad es solamente sustituir lo que viene siendo el número. Y como teníamos al 5 que estaba afuera, por así decirlo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 5 por 3, 15. Y se acabó. Ya calculamos el límite de una función un poquito diferente a las básicas que vimos en la clase anterior. Me dicen, por favor, si hay alguna duda. No, maestro. ¿Sí? ¿Nada? ¿Ninguna? Bien. Ahora sigamos con el segundo punto, que nos dice la suma o diferencia de límites. ¿Ok? Lo que dice esta parte, muchachas, es que si yo tengo una función que está estructurada por una suma, yo puedo ver esa función como dos límites. ¿Ok? Ejemplo, yo tengo el límite de 5x más 3x. Yo puedo aplicar la propiedad anterior separando los límites. Si me doy cuenta, es como si yo hubiera escrito antes de hacer esto, límite de 5x cuando x tiende a 3, más el límite de 3x cuando x tiende a 3. De este punto pasamos al que está acá, aplicando la propiedad 1, ¿no? Ya de ahí se maneja de manera similar, sustituyendo, viendo qué es lo que ocurre, y se acabó. Tenemos el resultado que es 24. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro. ¿Ok? Me avisan cuando terminen de copiar esa parte para que pueda borrar. ¿Terminaron de copiar, muchachos? Ya, maestro. Todavía falta un segundo. Ok, me avisan, por favor. ¿Listo, muchachos? Sí, profe. Veamos entonces lo siguiente. Voy a borrar. Y tenemos la tercera propiedad, que es el producto de dos funciones. Aquí lo que nos está diciendo prácticamente es que puedo separar lo que viene siendo el límite de los productos, si así lo quiero, o simplemente multiplicar los resultados, que es lo que estamos teniendo acá.
yo puedo ver que tengo el límite de 2x por 3x cuando x tiende a 2. Y lo que estoy haciendo realmente antes de pasar a ese punto es aplicar límite de 2x cuando x tiende a 2 por límite de 3x cuando x tiende a 2. Y ya luego utilicé esta parte de acá. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Terminaron de copiar, muchachos? Ya, maestro. Perfecto. Pasemos entonces a lo siguiente. Tenemos entonces otra muy similar a la anterior, que lo que nos está diciendo acá es que, bueno, si se podía con la multiplicación, pues entonces también se puede con la división, ¿no? Si tengo una función que está formado por dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador, puedo calcular los límites por separado, el del numerador y la del denominador, siempre y cuando el límite de la que está en el denominador no sea cero. Si es cero, pues ya fue, no se va a poder calcular ese límite de golpe. Vamos a tener que utilizar alguna estrategia o alguna cosa medio loca para poder determinarlo. ¿Ok? Y es lo que tenemos en este ejemplito, donde tenemos 5x entre 10x y podemos pues sustituir los elementos y se acabó, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan con toda esta parte? Sí, profe, el 2 no se multiplica 5 por 2 y 10 por 2. Sí, pero lo que hice fue simplificar de golpe. Si te das cuenta, pues 5 por 2 va a ser 10, como estás comentando. El 10 por 2 va a ser 20. A fin de cuentas, a esto lo puedo simplificar de golpe y me va a quedar al final que es un medio, ¿no? Justamente lo que tengo acá. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna? ¿Puedo pasar a lo siguiente? Sí, maestro. Sí, maestro. Perfecto. Y el último que tenemos es la regla de la potencia. Pues en las potencias es bastante similar, solamente lo que me está diciendo es de que puedo calcular su límite de manera normal, solamente que considero al final la potencia y es todo, realmente no se hace nada más con esa propiedad. Me dice nada más cuando terminen de copiar. Me dicen cuando terminen, por favor. Ya, maestro. Ya, perfecto. Muy bien, les dejo este ejercicio, calculen el límite utilizando las propiedades anteriores, muchachos.
Ya está, maestro. Perfecto. ¿Los demás? Ya, maestro. Sí, está, profe. Perfecto, perfecto. Vamos a ver cómo nos quedaría utilizando obviamente las propiedades, que es lo más importante. Y tenemos lo siguiente para empezar. Utilizando propiedades, en específico la propiedad 2 anterior, veo que puedo separar estos límites. ¿Ok? Es una manera. Ojo, lo que estoy haciendo es una manera. Pudiera ser que ustedes lo hayan hecho diferente. ¿Okay? El caso que sea con las propiedades. Luego de acá puedo sacar la constante en el caso del la primera parte. Y además el segundo límite sé que es el límite de una constante, que es la misma constante que vimos en las primeras propiedades. ¿Ok? Entonces nos va a quedar el 3, utilizando obviamente acá lo que es la regla de la potencia que teníamos por allá, y ya tenemos el resultado. Les debe quedar que es 19. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, muchachos? ¿Ninguna? Maestro, disculpe, ¿puede pasar a la diapositiva anterior? Me faltó copiar en el último. ¿Esto? Gracias, espérame. Sí. Gracias, maestro, ya está. Ok, perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda con eso? ¿Todo les salió bien? Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos otra propiedad, otros teoremas, más que propiedades, es un teorema, es algo más fuerte, que pues aquí lo que se necesita, muchachos, es cumplir ciertos requisitos para que se pueda pues trabajar. Primero, tenemos las funciones polinómicas, que son todas aquellas que tienen x cuadrada, x quinta, x sexta, ¿ok? Y tenemos las racionales, ¿ok? Que ya saben que son de esta parte de la división, ¿no? ¿Ok? Cuando tenemos un cociente. Empecemos con el primer teorema. Si P es una función polinómica y C un número real, entonces el límite de P de X es igual a P de C. Lo que dice prácticamente, tú vas a agarrarte esa función polinómica y lo único que tienes que hacer es sustituir ese punto dentro de tu función, como si fuera buscar el valor de una función en el punto, ¿ok? Como cuando teníamos, digamos, f de x igual a 5x al cuadrado más 2, y te decían, ¿cuánto vale f de 2? Bueno, pues sustituía 5 por 2 al cuadrado más 2, y lo que les vaya a quedar. Lo mismo vamos a hacer, pero ahora ya no va a ser solamente buscar el valor de 2, es calcular el límite. Si yo les pido calcular el límite de 5x cuadrada más 2, cuando x tiende a 2, pues, ¿qué es esto? Va a ser 5 por 2 al cuadrado más 2, porque este teorema me lo está diciendo, me garantiza que puedo hacer eso y no va a pasar nada. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestro. ¿Ok? Muy importante que esto solo se pueda aplicar porque son funciones polinómicas. Me dicen cuando terminen de copiar. ¿Terminaron de copiar, muchachos? Sí. Perfecto. Voy a borrar. Y ahora, en cambio, cuando tenemos una función que es del tipo racional, que quiere decir que sea del tipo racional, que sea pues una fracción, por así decirlo, recordemos que las racionales, tanto en el numerador y en el denominador, están apareciendo las x, ¿ok? Entonces, lo que vemos ahí es lo que nos dice, si R es una función racional, dada de esa manera, y C es un número real, tal que, ojo, y muy importante,
el denominador nunca sea 0, entonces nos estaría quedando que el límite de R de X es lo mismo que poner el valor de C, evaluarla, ¿ok? Pero repito, siempre y cuando, muchachos, el denominador no se haga 0. Si se hace 0, ni modos, no podemos aplicar este teorema. De hecho, vamos a tener que utilizar otra cosa por allá, alguna herramienta más fuerte. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Me dicen, por favor, cuando terminen. ¿Me avisa, muchachos, lo tienen de copiar? Ya avanzó. ¿Los demás igual? Perfecto. Paso a la siguiente diapositiva. Y bien, les dejo este ejercicio, determinar el límite de esa función, por favor. Me avisan cuando terminen, por favor. ¿Cómo va, muchachos? ¿Siguen por ahí? Sí, maestro, creo que ya está. Ya está, perfecto. ¿Los demás? ¿Nada? Yo igual, maestro, creo que ya está. Perfecto. Veamos. Primero que nada nos damos cuenta que la función no está definida para x igual a menos 1. ¿Ok? Es solamente como que una parte como que rápida que debemos reconocer. Pero por suerte el límite no nos lo piden en x igual a menos 1. O sea que no hay problema. Nos lo piden en x igual a 1. Y tanto el numerador y el denominador tienen una respuesta para ese valor cuando x es igual a lo que viene siendo 1. ¿Ok? No nos da 0 en el denominador, así que no hay ningún problema. Podemos aplicar la sustitución directa que está mencionándonos. Agrego el número 1 donde aparezcan todas las x, realizo todas las cuentas y al final nos dice que el límite vale 2.
¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestro. Perfecto. Y, Maestro, disculpe. sí, Si yo lo dejo en una fracción, en una tarea que usted marque que es parecida a esta y la dejo en fracción, ¿encontraría como bien o la tendría que simplificar hasta que llegue a 2, como la que tiene acá? en algunos casos cuando es muy visible, ¿no? De que es un número entero, pues estaría mejor, ¿no? No pasaría nada, pero estaría mejor. Ok, maestro, gracias. Nada. Ahora, si nos fijamos en este tipo de ejercicio que tenemos, lo que se está calculando es el límite de esta cosa que está apareciendo acá, que espero sepan qué es una hipérbola que está rotada a ciertos grados. Y notemos que, ¿qué pasa cuando x es igual a menos 1? Que es esta cosa de acá. Aquí se forma, como quien dice, una recta que va a ser asintótica con lo que viene siendo las gráficas. Es por eso que en x igual a menos 1 no existía límite. Pero como queremos x igual a 1, el resultado es este, que sabemos que vale 2. De hecho, ahí saca el 2, aquí está el 1. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Solamente es para que podamos entender qué fue lo que hicimos. Nada, sigamos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Aquí se nos presenta cuando calculamos el límite, cuando x es igual a menos 1. ¿Ok? Pero notemos que es otra función, muchachos, no es la misma a la anterior. ¿Ok? Notamos que es diferente solamente por el signo en el que está la parte de abajo, que es menos 1, x menos 1. En el otro es x más 1. ¿Ok? Hasta aquí alguna duda que tengan, es la misma idea, por eso nos queda diferente el resultado. ¿Ninguna, muchachos? Ninguna, Solo me ninguna más. avisen. Ok, correcto. Solo me avisen cuando terminen de copiar, por favor. Si es que están copiándolo. ¿Terminaron, muchachos, de copiar? Creo que ya. Pasemos a lo siguiente. Maestro. Ya, perfecto. Bien, donde la cosa se pone un poquito más difícil, se pudiera decir, es cuando aparecen radicales. ¿Ok? Recordemos que los radicales son esas raíces que usualmente nos acostumbramos a que solo existe raíz cuadrada, aunque realmente existen las raíces de n grado. ¿A qué me refiero con n grado? Que son de diferentes grados que se puedan estar viendo, ¿no? Entonces, aquí es donde aparece entonces esto que está acá. Si n es un entero positivo, el siguiente límite es válido para toda c, y si n es impar, ok, se va a aplicar otra cosita, ok. Aquí como que tenemos que analizar que el límite que estemos calculando, muchachos, sea par o sea impar de la radical. ¿A qué me refiero? Va a haber una parte de este teorema que vamos a hacer para raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz octava, y otra parte del teorema para la raíz cúbica, la raíz séptima, todas esas que son impares, ¿ok? Este teorema está dividido en dos partes, porque no es lo mismo calcular el límite de una radical impar que el límite de una radical par, por el simple hecho de que no existe las raíces de números negativos, pero sí existen las raíces de números negativos para raíces impares. ¿Okay? A lo que me refiero, la raíz cúbica de menos 1 sí existe, la raíz cuadrada de menos 1 no existe. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahorita vamos a ver el teorema, solamente que quiero que quede claro eso, el por qué se divide en dos partes. ¿Ninguna? Perfecto. Y caso 1 dice que
prácticamente esto existe y solamente es agregar lo que viene siendo el valor, que es la radical de esa cosa, o sea, tal cual el -6, y no pasa nada, ¿ok? Eso es un número, existe y listo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, perfecto. Si no hay dudas, solamente me avisan cuando terminen de copiar. Me dicen, muchachos, cuando terminen de copiar, por favor. Ya maestro. Ok, correcto. Pasemos entonces a lo que viene siendo lo siguiente. El caso 2, muchachos, cuando C es mayor que 0, ¿ok? Y es par, tenemos que aclararlo. Tiene que ser C mayor a 0 cuando tenemos una radical par. Cuando tenemos algo de ese estilo, solamente es tal cual, ¿no? No pasa nada, igual se sustituye, pero lo de adentro no puede darme un número negativo porque ya vimos que entonces no podría resolver este límite. Porque no tendría ni sentido. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Creo que ninguna. Me avisan nada más cuando terminen de copiar. Ya está, maestro. Perfecto. Ya. Perfecto. Sigamos entonces. Bueno, aquí tenemos un teorema que es donde se va a empezar a mezclar todo lo bueno y lo bonito. ¿A qué me refiero? Todo lo anterior era fácil, era bastante sencillo, porque solamente es sustituir y listo. Sustituyes y listo, ya no pasaba nada, no había chiste. Pero existen ciertas funciones que no puedes sustituir. ¿Por qué? Ya dijimos de que puede ser que la parte de abajo quede 0, o puede ser que quede 0 entre 0, o que simplemente se echa a perder toda la función al sustituir de golpe. Para esos casos existe este teorema, que es el que coinciden todos los puntos salvo un único punto. ¿A qué me refiero? Existen funciones que son equivalentes dentro de lo que viene siendo el cálculo, que una función f de x es igual a g de x siempre y cuando tenga una única diferencia o algunas diferencias. Tiene que ser un número finito en el aspecto de donde se diferencien las funciones. ¿A qué me refiero? Puede ser que la función f de x esté definida para todo número real, pero la función g de x esté definida para todos los números reales menos, digamos, un punto o dos puntos, ¿ok? Y sean muy, muy similares en cuanto a lo que viene siendo su gráfica, salvo que en un punto no está definida una o en algunos puntos. A lo que no puede ser es que no esté definida para, por ejemplo, disculpen, no, lo que no podría hacer es que sean diferentes en un montón de puntos o que no esté definida en un montón de puntos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ahí te lo vamos a ver más claro, tranquilos, solamente alguna duda con esta parte. No me sé. Bien. Entonces, vamos a entender cómo funciona este teorema. Bien, aquí es donde viene todo lo que ya debemos saber sobre factorización. Aquí sí viene la parte de factorización. Si yo, muchachos, quiero determinar este límite tratando de meter el número 1 a fuerzas, me fijo estrictamente que me queda 0 entre 0. ¿Ok? Es nuestro primer error. ¿Por qué? Porque no está definido el 1 en esta función. Entonces, ¿qué debemos de aplicar? Bueno, vamos a aplicar el teorema, que es el anterior. ¿Y cómo es eso? Voy a tratar de buscar una función que esté definida para todos los puntos anteriores y también esté definida para x igual a 1 en este caso, porque para esta función no está definida para x igual a 1. Entonces voy a buscar una función equivalente. ¿Y cómo se hace eso?
Primer truco, factorizar, muchachos. Vamos a factorizar el x cúbica menos 1. ¿Ok? ¿Y cómo se debe factorizar toda esta parte? Bueno, recordamos que existe la factorización de la diferencia de cubos, que es a cúbica menos b cúbica, es lo mismo que a menos b, todo eso multiplicado por a cuadrada más ab más b cuadrada. Eso de acá nada más es solamente la resolución de ver que todo esto se va a cancelar, se cancela, se cancela, se cancela, se cancela, y solo me queda a cúbica menos b cúbica. Eso no es tan necesario, solamente es para que lo recordaran, ¿no? Si no lo tenían ahí. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. No me hace duda bien. Ok, me avisan los demás si ya terminaron de copiar, porque esto lo vamos... Ahorita en la siguiente diapositiva es donde viene la parte fuerte. Ya está, maestro. Perfecto, los demás muchachos, ¿listos? Creo que ya, perfecto. Sí. Pasemos a lo siguiente y vamos a ver cómo se va a quedar esta parte. Bien, utilizando esa parte que les había comentado de la factorización, ahora vamos a sustituir en el límite. Y sabemos que x cúbica menos 1 nos quedaría factorizado de esa forma. X menos 1 multiplicado por x cuadrada más x más 1. ¿Ok? Eso va a ser lo nuevo que va a estar en mi nuevo límite. ¿Ok? Ya no va a ser la función f de x. Vamos a llamar ahora función g de x, que va a ser esa cosa que está allá, x menos 1, por toda esa cosa entre x menos 1. Y ya notaron por qué es el chiste de este teorema, porque ahora ya voy a poder cancelar el x menos 1 que está arriba con el x menos 1 que está abajo. Entonces la nueva función g de x sí está definida en x igual a 1, gracias al teorema. Esto ahora lo voy a poder cancelar y me estaría quedando como el límite de x cuadrada más x más 1 cuando x tiende a 1. Y esto sí lo pueden calcular sin ningún problema utilizando el otro teorema de las funciones polinómicas. Y ya sabríamos que aquí nos va a quedar 1 más 1, nos va a quedar el límite, ¿vale? 3. Y listo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestro, ninguna. Ok, me avisan cuando terminen de copiar. ¿Listo? Me avisan cuando terminen de copiar, muchachos. ¿Terminaron de copiar? Ya, maestro. Perfecto, gracias. Pasemos entonces. Esa parte es justamente lo que hice acá a un lado, así que no es necesario que lo copien tanto, porque ya lo hice. Y aquí podemos ver eso, muchachos, que la gráfica de x cúbica menos 1 entre x menos 1 es eso que está apareciendo acá. Y cuando queremos calcular el límite del punto x igual a 1, lo que queremos es esto.
y notamos que está definido en esta función que está acá. Entonces ya tenemos este límite y listo. ¿Ok? Hasta aquí creo que no hay mucho que analizarle. Les dejo este ejercicio. Ahora sí les toca a ustedes en su chamba buscar ese límite. Obviamente tratar de hacerlo de golpe no va a llevar a nada bueno. ¿Cómo va, muchachos? El límite sería 1. Dicen por ahí que es 1. Los demás llegaron a algo. A mí me dio 1, maestro. Ok, vamos a ver entonces. Bien. Si yo quiero checar esto, primero que nada tengo que buscar una función que esté pues similar, ¿no? En casi todos los puntos. Entonces vamos a primero factorizar lo que está arriba. El cómo factorizar ya depende mucho de cada uno. Yo voy a hacer esta reglita clásica y vamos a ver, yo voy a utilizar el 3 y el 2. Si yo quiero que me quede negativo, uno tiene que ser negativo y quiero que quede aquí más x, así que lo voy a poner en el menos 2, ¿no? Entonces esto nos quedaría como límite de la función x más 3 multiplicada por x menos 2 entre x más 3. Cuando x tiende a menos 3, se cancelan estas dos cosas y nos queda que es el límite de x menos 2 cuando x tiende a menos 3. ¿Ok? Eso al momento de estar sustituyendo nos va a quedar como menos 3 menos 2 y esto es menos 5, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Sí, maestro. Ok, correcto. ¿Sí se entendió? Las personas que, no sé, no les salió bien, ¿ya vieron su error o no? Es que yo puse x igual a 3. Lo puse positivo, lo convertí a positivo. Ah, no, no calculaste con x tiende a menos 3, ¿no? Calculaste con x tiende a 3. Sí, sí. Ok. ¿Los demás, muchachos, aquí alguna duda? No, profe. Perfecto, perfecto.
voy a minimizar esta cosa de aquí. Y listo. ¿Ok? Bien, muchachos. Pues prácticamente con eso estaríamos finalizando lo que viene siendo la sesión del día de hoy. Recuerden que la sesión la estoy grabando y en la tarde ya la tendría en lo que viene siendo la lista de reproducción. Si no hay nada más que preguntar, pues con eso terminamos el día de hoy. Nos vemos. Ok.